antes que Abraham, tratando de resumir un poco el título de esta lección, de esta predicación, de esta enseñanza, como le quieren llamar ustedes. Juan, capítulo 8, del 48 al 59, ya lo hemos leído, hemos seguido la lectura y ahora vamos a ver la escritura de este mensaje. ¿Funcionando? Sí, está funcionando. Versículo 48, entonces tenemos insultos. Versículos 49 y 50, la defensa de Jesús. Versículo 51, una promesa eterna. 52 y 53, reacción colérica. 54 y 55, la gloria del Hijo. 56, la promesa a Abraham. 57, literales. 58, yo soy. Y 59, intento de asesinato. Tratamos de hacer de esta manera para que vayamos paso por paso y también entendiendo las implicaciones de cada una de las secciones de estos versículos que dimos lectura y que vamos a revisar el día de hoy. Sí. Entonces, dentro de la introducción seguimos en el marco de una de las fiestas solemnes que tenían los judíos. Esta fiesta solemne era una fiesta de gran convocación, la fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, como la habíamos estudiado en predicaciones anteriores. Esta fiesta era muy llamativa y era muy visual. Y Jesús, aprovechando todas las representaciones visuales de esta fiesta, tomó para sí algunas declaraciones que eran fuertes para los hebreos, para los judíos de ese tiempo, pero que son muy propicias para nosotros. Básicamente lo que Jesús estaba diciendo, todo lo que se habló de mí en el antiguo tiempo, ahora tiene su cumplimiento en mí. Y seguimos entonces. Jesús había hecho afirmaciones muy escandalosas, las cuales, por supuesto, trajeron repercusiones. ¿Cuáles fueron esas repercusiones? En primer lugar, le llamaron mentiroso, ¿cierto? Habían dicho que estaba mintiendo, que su testimonio no era verdadero, y aquí tenemos el versículo. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Sin embargo, Jesús les hace una explicación. Jesús siempre presto a dar explicación de lo que estaba diciendo. Jesús no se centraba en calmarse, por ejemplo, como podían hacerlo algunas personas, sino que más bien él aprovechaba cada oportunidad, cada piedra que le ponían los fariseos, los saduceos, todos sus opositores más bien, y él aprovechaba todas esas instancias para seguir desarrollando su ministerio, enseñando la palabra, que era lo que él hacía como maestro. Entonces, dice también, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Aquí nos quedamos en la semana pasada. Las palabras de Dios oyen. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí, por supuesto que iban a rasgar vestiduras los principales de la sinagoga, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que estaban muy contrariados con lo que Jesús decía acerca de sí mismo. Samaritano y endemoniado le dijeron. Respondieron entonces a los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí hay dos niveles de ofensa. En primer lugar, cuando ya no podían debatir o no podían hablar con Jesús de forma racional o citando la Escritura, fueron a la ofensa, que es lo que pasa comúnmente cuando no hay argumentos. Cuando no hay argumentos, generalmente empiezan, pero tú eres feo, por ejemplo. Pero tú tienes bigote. Pero tú no te afeitaste. ¿Cierto? Entonces, de esa misma manera, los principales de la sinagoga, los que estaban en el templo en ese momento, porque Jesús estaba en el templo aún enseñando. Entonces, ellos, contrariados con eso que estaba diciendo Jesús, dijeron, pero tú eres samaritano. Y nosotros ya supimos, a través de la enseñanza que tuvimos hace tiempo atrás también acerca de la mujer samaritana, que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Que uno eran correspondiente a las 10 tribus del norte y los judíos eran de las 2 tribus del sur, los que habían permanecido más fieles a la palabra de Dios. Los samaritanos, por su parte, no se congregaban en el templo para las altas convocaciones. Entonces, decirle a Jesús, tú eres samaritano, básicamente le estaban diciendo que él era un infiel, que él era una persona que había diluido su fe de acuerdo a las diferentes profesiones de fe que habían en ese tiempo en la región de Samaria, en la región de Galilea. ¿Ya?
Entonces, ese primer insulto, Jesús lo esquivó, no le importó tanto, porque convengamos también que Jesús había recibido a muchos samaritanos. Muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio de la mujer samaritana, pero también cuando conocieron las palabras de Jesús. Primero le dijeron que era el profeta, ¿cierto? El profeta esperado del Antiguo Testamento, que iba a ser el sucesor de Moisés. Y segundo, le dijeron que tú eres el Mesías. Ellos reconocieron enseguida, a diferencia de estos doctores de la ley, ellos reconocieron enseguida que Jesús era el Mesías. Cuando lo empezaron a escuchar, cuando empezaron a ver las señales que Jesús hacía, cuando empezó Jesús a enseñar en la palabra, ellos dijeron, este es el Mesías. No así los que estaban en el templo adorando al Señor, supuestamente. Entonces le dijeron la otra ofensa que es, pero mucho peor, que una es la terrenal, ¿cierto? La terrenal es, tú eres samaritano, vienes de Samaria no viene nada bueno, de Galilea no viene nada bueno, tú eres de allá. Sí, alejado completamente del linaje que ellos reclamaban para sí mismos, ¿cierto? El linaje de Abraham, ¿cierto? Entonces, el segundo nivel era, ya, esto ya no es solamente humano, este tipo tiene un demonio, este tipo está endemoniado. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y aquí Jesús lo para. Porque una cosa es decir que tú eres feo, que tú estás subido de peso, o que tú eres lento para hablar, o tardo para hablar, o torpe para hablar, o diferentes otras características que podrían bien definirnos a nosotros. Una cosa es eso, y otra cosa muy diferente es decir que tú estás endemoniado. Y Jesús pone el punto pero preciso y les dice, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Jesús lo que está diciendo acá es básicamente que ningún endemoniado buscaría la gloria de Dios, porque son fuerzas que se oponen. Por supuesto, no es un dualismo en el cual una fuerza trata de vencer a la otra como el yin yang y que está permeada una de la otra, o que se pasa del lado luminoso de la fuerza al lado oscuro de la fuerza, como en Star Wars, por ejemplo. No se trata de eso. Se trata de que Dios está ahí y el diablo está allá abajo, bajo sus pies. Y que por ningún motivo se podría llegar a atribuir a el diablo las obras que Dios había hecho. Es imposible. Y por lo tanto, esto constituye la blasfemia. Y esto es lo que está abordando Jesús de esta manera acá. Él está diciendo, hay blasfemia en lo que tú estás diciendo, porque yo no busco, ni siquiera busco mi honra propia. Mi Padre me honra y yo busco la honra de mi Padre en todo momento. Entonces Jesús lo que hace aquí es aclarar ese punto y yo creo que lo hace de una vez por todas. Al decir, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. El Padre entonces es el que también lo honra a él. Ni siquiera se refirió a los samaritanos, lo dejó pasar, ¿cierto? Recordemos que muchos samaritanos también creyeron en él. Entonces, el único que tiene autoridad para juzgar es Dios, ¿cierto? Cuando dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, eso está refiriendo nuevamente toda la gloria a Dios. Porque ¿quién es el que juzga? Dios. ¿Y quién es el juez con justo juicio? Por supuesto que Dios, ¿cierto? Entonces, seguimos. Este fue un pequeño paréntesis hablando de la blasfemia. Muchas veces nosotros, sobre todo los que hemos sido criados en otra costumbre cristiana, en otra raíz cristiana, se confundía el tema de la blasfemia. Y aquí hay un punto que es importante aclarar. Nosotros podemos, ¿qué es lo que pasaba? Les voy a dar el contexto, que muchas veces habían manifestaciones grandes y decían, no, esto no es del Espíritu Santo, esto no es del Espíritu Santo, me estoy metiendo las patas a los caballos, sí, me estoy metiendo las patas a los caballos. Pero decían eso, entonces uno decía, si una persona decía eso no es del Espíritu Santo, está blasfemando contra el Espíritu. Y no, porque perfectamente podían haber sido sus emociones y se quedaba todavía en el plano terrenal. No necesariamente, si uno no reconoce una manifestación externa, está blasfemando. Y ese es un punto importante que también es bueno mencionarlo. Pero cuando tú atribuyes
una obra de Dios, te la atribuyes al diablo, eso es la blasfemia. Y eso no tiene perdón de Dios. ¿Por qué no tiene perdón de Dios? Porque una persona que llega a ese nivel de ninguneo, por decirlo de alguna forma, a la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, es muy difícil que pueda volver de esa línea que ya traspasó. ¿Y quiero decir con esto? Que Dios es infinito en amor, ¿cierto? Pero si las personas le dan la espalda, no hay forma de atraerlo, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? No, no están de acuerdo. Perfecto. Volvamos entonces, porque lo que el punto quiere decir es que Dios es soberano, ¿cierto? Dios nos llama por su bondad, por su misericordia, nos llama, nos hace nueva criatura, y eso está excelente, parte de la soberanía divina. Ahora, si una persona está constantemente dándole la espalda al Señor, diciendo, no, tú eres mentiroso, no, tú no estás diciendo la verdad, no, tú tienes demonio, entonces esa persona está rechazando la bendición que consiste en ser hijo de Dios. Pero pasamos a una promesa eterna. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nuevamente, de cierto os digo. Está destacado en amarillo porque de cierto os digo es una antesala, es la forma en la que Jesús se preparaba para decir una verdad que es solemne, algo que era maravilloso, por decirlo de alguna forma. Entonces, si nosotros vemos esto en medio de la discusión, podría decir que parece que está fuera de contexto, ¿cierto? Es decir, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte después de que lo habían acusado de endemoniado. No tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido porque Jesús, conociendo el corazón de ellos, les recuerda que esta promesa no es nueva. Él ya había hablado de este tema anteriormente. ¿Dónde? Acá. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Está mejor desarrollado en el capítulo 5. Entonces, por supuesto que ellos, que habían estado también en esa misma discusión, tuvieron una reacción que ya era molesta, que ya era incómoda, que ya los enfurecía. Entonces los judíos dijeron, ahora sí conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos guardaron su palabra, la palabra de Dios. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y lo destaqué acá, y dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y también, ¿quién te haces a ti mismo? Porque ellos en cierta medida estaban reconociendo que Jesús, cuando decía, el que guarda mi palabra, estaba igualándose a Dios. Entonces, si guarda la palabra de Dios no verán la muerte. Claro, pero ellos, como eran literales, cuando les convenía, porque es cuando les convenía, los opositores de Jesús usaban mucho las historias también para explicar ciertas cosas de la ley. Sin embargo, cuando Jesús le habló en parábolas, nunca quisieron oírle, a pesar de que era el lenguaje que ellos siempre manejaban. Y eso es muy llamativo, porque pareciera que ellos son siempre literales, pero no necesariamente. Ellos aprendían por parábolas, por historias, por alegorías también. Entonces, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. La pregunta entonces, ¿quién te haces a ti mismo? Ahora, esta pregunta nosotros ya la sabemos porque nosotros tenemos el diario del lunes, ¿cierto? Nosotros ya ha pasado bastante tiempo y nosotros podemos tener, gracias a Dios, la revelación de su palabra con la cual Él se ha revelado a sí mismo y nos ha explicado la mayoría de las cosas para que nosotros podamos caminar un camino seguro, un camino firme. Gracias a Dios nosotros podemos guardar su palabra, ¿es así, hermanos? ¿Nos cuesta? Horrores nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestra condición es pecaminosa, porque estamos de continuo inclinados al mal. Pero aún así, el Dios que conoce y examina el corazón y Él es un juez justo, dice ya, a Luchito le cuesta un montón, pero ya, sí, Él trata de hacerlo al menos. Dios es bueno, ¿cierto?
Entonces, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Todos los profetas murieron? ¿Cierto? Al menos tenemos que Elías no murió. Y él es un profeta de tomo y lomo. De hecho, es su gran profeta, es su gran referente por la pasión, por cómo combatía también contra la idolatría. Él es su gran referente en cuanto a la idolatría, y en cuanto a ser profeta. Elías. Tenemos otra persona que también caminó con Dios y Dios le llevó. Les di la pista clarita, por eso. Ahora les puedo ir ahí implícito. Y tenemos también una sospecha razonable de que hay otra persona más, Moisés, ¿cierto? Entonces estamos en el mismo capítulo todos, en la misma hoja, leímos el mismo instructivo antes del culto, así que estamos todos de acuerdo. Entonces, no todos los profetas murieron. Ellos, no sé si por un tema estadístico, dijeron ya, todos los profetas murieron porque son la mayoría que murieron. O simplemente porque quisieron evadir ese tema para seguir acusando a Jesús. Allí en cuanto a intenciones, la Biblia no nos habla acerca de eso, pero si nos dice todos, es porque ellos probablemente dijeron que todos los profetas murieron. Quizás obviando el tema principal de que hubieron profetas que no murieron, de la misma forma que dijeron, por ejemplo, que no vendría ningún profeta de Galilea. ¿Se acuerdan? En versículos anteriores, en predicaciones anteriores también se dijo que no vendría ningún profeta de Galilea. Sin embargo, tuvimos dos profetas en Galilea. Uno de ellos era Jonás, de Amitai, y el otro, a ver si se acuerdan. De hecho, el pueblo lleva el nombre de él. El pueblo donde Jesús sentó su base de operaciones. Pero los que estuvieron en la prédica se quedan callados. Los que no estuvieron, el pueblo de Nahum, que traducido es Capernaum. Entonces, ahí está clarito. Y de hecho está en el nombre. Entonces, ellos no lo obviaron simplemente porque querían o se olvidaron de ese nombre, sino que lo hicieron a propósito para ningunear nuevamente a Jesús. ¿Alguien se podría olvidar de eso? Es una representación, claro. Ahí se ve a Eliseo ya mostrando un poquitito de calvicie. Pero lo importante es, ¿el profeta de fuego pudo haber sido olvidado como alguien que no murió? No. Es muy difícil. Recordemos entonces, y pasamos a otro episodio. No os maravilléis, recordamos el versículo 5, o sea, el capítulo 5, donde también hubo confrontaciones. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué puse este pasaje? Porque está muy relacionado, de hecho, el pasaje de Juan 5 con Juan 8, en esa porción, está muy relacionado, y si uno quiere hacer un estudio más profundo, puede analizar versículo por versículo y ver todas las referencias que hace Jesús, más bien a la consistencia que tiene Jesús al momento de explicar la palabra del Señor. Entonces Jesús le respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen es nuestro Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si yo digo que no le conozco, entonces yo soy un mentiroso, tal como ustedes. Pero yo le conozco y yo guardo su palabra. Ante la pregunta de los opositores, fariseos, saduceos, principales de la sinagoga, ¿quién te haces a ti mismo? Jesús le respondió básicamente lo que él es: el cumplimiento de una antigua promesa. A través del libro de Juan, como les decía en un principio, nosotros podemos ver cómo Jesús viene a llenar los zapatos de profecías antiguas. Y en este caso, una que tiene mucha relevancia incluso para nosotros: la promesa a Abraham. Abraham
vuestro padre se gozó que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la promesa de Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 18. Esto pasó después de que Abraham le pidió como sacrificio a Isaac. No pasó antes. Entonces, la primera promesa de Dios a Abraham fue darle descendencia simplemente. Pero cuando Dios le pidió a Abraham esa descendencia como ofrenda para sí mismo, Isaac halló plenitud en esa promesa. Y aquí tenemos muchas figuras de Cristo. El Cordero que estaba sustitutorio, que iba a ser sacrificado en vez de Isaac, es una figura de Cristo muy importante. Y quizás de repente la dejamos pasar de largo cuando vemos estos pasajes, pero es importante recordar acerca de eso. Y lo más importante, ¿qué significaba hermano Isaac? ¿Qué significa su nombre? Risa. ¿Cierto? Los que lo conocemos lo sabemos. Y nunca un nombre estuvo mejor puesto. Otra traducción para risa es regocijo, que es la misma palabra que se usó acá para referirse. Se gozó, se regocijó de que había de ver mi día. Entonces, ¿cuál era el día que se refiere Jesús con esto? Básicamente, y simplificando un montón, porque hay muchas implicaciones teológicas y corrientes también relacionadas a este punto, dice que Abraham vio a lo lejos que la promesa de Dios en lo simple, en darle descendencia, iba a traer bendiciones para las futuras naciones. Esa es la promesa que aparece acá. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo fueron benditas todas las naciones? Por medio de Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma de que todas las naciones sean benditas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la genealogía, si nos vamos a la estirpe, si nos vamos a la sucesión sanguínea, eso se pierde. Pero hay una sangre que permanece eterna. Pero ellos eran literales, o les convenía ser literales. Entonces les dijeron los judíos, aún tú no tienes 50 años, ¿y te ha visto Abraham? Otra traducción es, ¿te ha visto Abraham? ¿Abraham te vio? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Abraham vio a Jesús? La promesa se cumplió, muy bien, pero antes, y aquí es importante que nos detengamos, porque nosotros vemos a través de las páginas de la Biblia en el Antiguo Testamento a una figura muy llamativa, el ángel de Jehová. Nosotros no entendemos eso como una teofanía, ¿cierto? El ángel de Jehová estuvo con Abraham, conversó con Abraham, estuvo antes del juicio a Sodoma y Gomorra, conversando con él, comiendo con él. Interesante que estuvo comiendo con él. O sea, que no era un espíritu o una manifestación etérea, por decirlo, sino que era una persona. ¿Y quién es esa persona que encarna al Dios que no tiene cuerpo, que no tiene sustancia? O sea, que sí tiene sustancia más bien, sino que es una persona que no tiene cuerpo, digámoslo así. Esa persona es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, Jesús era el ángel del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Para muchos eruditos lo es, y yo también lo creo. Entonces, la pregunta que había hecho, ¿has visto a Abraham? Jesús le hubiese dicho, sí, yo lo vi, comimos juntos antes de tal o cual acontecimiento. De hecho, acá me llamó la atención la patente. ¿Fuera del tiempo, quiere decir? Gracias por la asesoría. Entonces, si Jesús hubiese sido como la Nancy, o como cualquiera de nosotros, hubiese sacado toda la papeleta. Jesús no lo dijo.
No lo dijo de forma abierta, nos dijo que Él había estado antes de la fundación del mundo, nos dijo que Él los conocía a todos, incluyendo a Abraham, nos dijo que Abraham le había visto cara a cara, nos le dijo que Jacob había peleado con Él y había sido librada su alma, por ejemplo. No le dijo eso. ¿Qué es lo que le dijo? Algo tan simple. Antes que Abraham fuese, yo soy. Como una verdad sobre mí. Nuevamente. Yo soy. Cuando Jesús no podía ser más explícito en sus afirmaciones, simplemente nos remonta a Éxodo 3:14. Le respondió Jesús a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy. El que tiene existencia en sí mismo, el que no depende del tiempo, el que está fuera del tiempo. Ese es Jesús con el cual ellos estaban hablando. Así que la pregunta, ¿quién te haces a ti mismo? Dios. Obviamente eso, las repercusiones también son gigantescas, a tal punto de que agarraron piedra y querían matarlo. Vamos a verlo más adelante. Ahora, detengámonos un poco acá porque también hay otra referencia que hace el mismo Jesús a este punto. El yo soy. Es la primera vez que Jesús dice yo soy de una forma tan abierta. No, ya lo había dicho antes. Y también lo había dicho el apóstol Juan. En el principio era el verbo. Nos vamos ahora a cuestiones de tiempo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Donde el verbo es logos en griego. ¿Se acuerdan que también tuvimos hace bastante tiempo, ya llevan como 6 meses, estudiando el libro de Juan, y vimos esta parte? De hecho, lo utilicé en la misma diapositiva. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Logos. Logos tiene que ver con el discurso, con una palabra enunciada, con materializar algo que está en la mente, que está en el campo de las ideas, volverlo y traerlo a algo tangible. Eso es el logos. Una expresión comprensible, con la inteligencia hablando. Para nosotros, logos es la manifestación del Dios mismo, ¿cierto? Y la plenitud de la revelación está en este logos, en este Jesús, en este Dios revelado. Porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, también reutilicé esto. Nosotros sabemos que Dios es infinito, es invisible, es atemporal, es inmaterial, ¿verdad? Jesús es la expresión finita de ese Dios infinito, es la expresión visible de ese Dios invisible, es la expresión histórica de este Dios atemporal y es la expresión material de este magnífico Dios inmaterial. Por eso es tan importante la encarnación, por eso es tan importante ver a Jesús como Dios mismo, porque Él es Dios. Si Jesús dice yo soy, porque no hay nadie más que Él, porque no hay otro camino, no hay otra forma, como decía los hermanos, de poder ser benditas todas las naciones. No había otra forma. La única forma es que Dios mismo se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Hiciera su tabernáculo con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Dios eterno. Dios entonces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. A nosotros no nos queda duda de que Jesús mismo estuvo en la creación, ¿cierto? Siendo parte activa de la creación. Cuando la Biblia habla de que Dios habló, era la palabra de Dios la que estaba trabajando. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús mismo. Entonces Jesús estuvo de forma activa como agente creativo, ordenando todas las cosas en la creación. Y así también lo hace en nuestras vidas. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Apocalipsis 22, del 12 al 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Hay algún espacio de tiempo donde Dios no esté? Porque Él lo llena todo. De hecho, Dios mismo trasciende el tiempo y el espacio. Nosotros estamos sujetos a esta carnalidad y por lo tanto tenemos cambio. Una forma de explicar la medición del tiempo es cómo afecta a las cosas. Si las cosas cambian es porque ha pasado tiempo. No sé si se entiende. El tiempo es una unidad de medida del cambio. Y Dios mismo, a través de, entonces de Jesucristo, en la creación, ordenó luna, sol, estrellas, constelaciones y todo para que nosotros pudiéramos ver ese cambio, ese paso del tiempo, estaciones y todo el orden que Dios creó de forma perfecta. Entonces, Dios es eterno. Jesús es ese Dios eterno. Por lo tanto, Jesús estuvo antes de Abraham. Por supuesto que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo terminó esta gran declaración de Jesús? Diciendo yo soy, diciendo yo tengo existencia en mí mismo, yo trasciendo el tiempo, yo soy el que se reveló a los padres del Antiguo Testamento, yo soy el cumplimiento de las profecías, tanto de Abraham, tanto para Moisés, y como para cada uno de los profetas que hablaron de él. ¿Cómo respondieron ellos a ese profeta que tanto esperaban? Agarrando piedra, cascote. Probablemente en ese tiempo habían partes del templo que todavía no se terminaba de reconstruir por las tomas que habían hecho. Y había piedra. Esa era la concepto como agarrar. Y este pasaje termina de la misma forma que empezó el capítulo, con un intento de apedreamiento. Primero quisieron apedrear a la mujer, ¿cierto? La mujer adúltera. Y después quisieron apedrear a ella, haciéndolo pecador. Como un pecador como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Jesús tomó también ese poncho. Sin cometer pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿cómo terminó esta gran declaración de Jesús? Con un intento de asesinato. Tomaron entonces las piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Se escondió. Se escondió, ¿sí? Pero no. Sino porque, como una y otra vez, la palabra del Señor nos dice en Juan, todavía no había llegado su hora. Que es una frase muy recurrente en el texto de Juan. ¿Cómo responderemos nosotros entonces a esta revelación, a esta culmine revelación? Vamos a tomar piedras, como lo hicieron los opositores de Jesús, llámese fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, judíos, o vamos a aceptar todo lo que Él es. La pregunta yo creo que cae de cajón y es la respuesta más bien es un sí absoluto. ¿Cómo responderemos nosotros? Con agradecimiento, reconociendo que este personaje, esta persona más bien, que irrumpe en la historia en el siglo I y de la cual hay mucha evidencia, tanto bíblica como extrabíblica, es una persona real, primero, y es el mismo Dios encarnado. Podemos hablar de la evidencia bíblica que hay. Todas las promesas que apuntaban a un Mesías fueron cumplidas por Jesús. Unas completamente, otras parcialmente. ¿Él va a volver a reinar? Por supuesto que sí. ¿Sabemos cuándo? No tenemos idea. Pero tenemos algunas pistas que podemos seguir y podemos estudiar. Entonces, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Con alegría? ¿Con Isaac? ¿Con los hijos? ¿Con risa? ¿Con risa? ¿Cierto? Con una alegría entrañable. ¿Por qué? Porque el Dios eterno
el Dios creador de todas las cosas, aquel hombre perfecto y Dios perfecto, se hizo hombre, habitó entre nosotros, padeció las cosas que nosotros padecemos para identificarse con nosotros y también saber lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros pasamos, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras angustias. No hay otra forma de responder a eso que siendo agradecido y recibiendo el regalo más maravilloso que nosotros tenemos, que es la salvación de parte de nuestro Dios. ¿Y qué es la salvación? Porque a veces decimos, oh, la salvación, sí, la redención, sí, y tomamos términos y no los definimos. ¿Por qué? Porque creemos que esos términos están, los tenemos tan usados, tan arraigados, que no le damos un sentido mayor. Redención nosotros sabemos que es pagar un precio por un esclavo, ¿cierto? Para dejarlo libre, ¿cierto? Entonces, eso lo sabemos. Cuando nosotros tenemos clases con los niños, de repente abordamos temas y empezamos a explicar los temas y los niños quedan con así unos ojos, porque empiezan a encontrarle el sentido a las palabras de Jesús, a las palabras que usó Pablo para definir toda esta obra que hizo Dios para salvarnos. Y salvación, por supuesto, es restituir lo que se había perdido. ¿Dónde? En el huerto de Edén. Cuando el hombre, por una decisión que tomó junto a la mujer, fueron separados de la gloria de Dios. Entonces, necesitaba el hombre ser bendecido, ser restaurada esa relación. Y la única forma de poder ser restaurada esta relación era por medio de Dios mismo. Básicamente Dios se entregó a sí mismo para salvarnos y para volver a tener una relación cercana con el ser humano. Caminó con Dios, Enoc, y Dios le llevó. Es lo mismo que busca Dios de cada uno de nosotros, que caminemos con Él, que andemos con Él. De la misma forma en que caminaba Dios con Adán, eso mismo quiere para cada uno de nosotros, que caminemos con Él, que andemos con Él. Deuteronomio capítulo 12 dice, ¿qué es lo que pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes por sus caminos. ¿Cómo respondemos entonces? Caminando con Dios. Y va a llegar el momento que Dios nos va a llevar o vamos a reinar con Él. Que Dios le bendiga, hermano.